en función que faltan clases y ustedes van a viajar, entonces la semana que viene les propongo en todo caso avanzar más medicina tropical para que puedan al menos de las patologías más frecuentes podamos más o menos tener enmascarado, bien aproximado, malaria, dengue, leptospira, arbovirus como chikungunya, mayar, oropuche, fiebre amarilla, leishmania y ponzoñosos. Porque lo que es, por ejemplo, una cosa, y ya les digo así personalmente, ¿no? Una cosa es ver una mordedura de serpiente en Lima, que sí la hay, en los cerros de acá, de Chaclacayo, ¿no? De Chosica, en los cerros de Comas, en los cerros de Independencia. Hay otros, pero sobre todo el Botros pictus. Botros pictus es chiquito, ¿no? Pero igual te muerde y te ocasiona problemas, ¿ya? O sea, necrosis, aumento de volumen. Pero una cosa son Botros atrox, que eso hay allá en Iquitos, que son, no son una anaconda, pero son grandes, ¿no? 1 metro, 2 metros, ¿no? Y si te pica, o sea, si te muerde, puede llegar hasta amputación, ¿ya? Entonces, sí, bueno, esperemos que no, pero académicamente, si tienen suerte, tienen un paciente así, bueno, un poco frío, ¿no? Pero si académicamente hay un caso, es posible que vea un caso muy severo. ¿Por qué motivo? Estos accidentes no es que ocurran, no ocurren estrictamente en Iquitos, ¿no? O sea, en la urbe. ¿Dónde ocurre? En el campo. ¿Y dónde ocurre más? Es selva adentro. Entonces, puede ser que la persona ha sido agredida por esta serpiente, selva adentro, a 10 horas, 12 horas, un día, 2 días del centro de salud más cercano. Entonces, en ese lapso de tiempo de traslado, habiendo unas horas previamente en la comunidad aplicado cosas caseras, o sea, perdiendo el tiempo en ese lapso de tiempo pensando que con eso se va a mejorar, al trasladarse se toma ese tiempo muerto. Cuando llega a un centro de salud o a Iquitos, el miembro agredido llega casi necrosándose, entonces a veces aplican el suero, todo, ¿no? Hacen todos los esfuerzos y no mejoran. Y a veces se termina amputando. O hacen las infusiones de proteínas blancas, ¿no? O sea, hacen sífilis, todo lo que he contado. Eso es terrible. Entonces, hay algunos temas que hay que entonces eso lo vamos a ver ese día. Lo vamos a conversar. Entonces, el lunes que viene nos dedicamos a medicina tropical para tratar de cubrir todo lo más práctico para que ustedes puedan más o menos enfrentar. Pero lógicamente lo más práctico siempre es dengue, leptospira y todo eso. Hoy día vamos a hacer partes blandas, una parte lepra. Lepra realmente, si usted me dice a mí, y creo que de alguna forma u otra ustedes han sentido que cuando le dicto la clase es porque muchas cosas yo las he visto, ¿no? Y eso se nota cuando las has visto y lo hablo con tanta naturalidad. Lepra, lamentablemente, es una cosa que no he visto. He visto 2 casos, porque realmente es una enfermedad bíblica. O sea, para mí sí, pero tengan en cuenta que no era así hasta hace unos 60 años acá en Perú, en Lima sobre todo. ¿Dónde está el mayor leprosorio en Lima? ¿Dónde está el mayor leprosorio? Por historia de la medicina. No es en historia de medicina, ¿no? En mi época, casi toda la facultad de medicina, de mi época hacíamos un curso de historia de medicina. Nos enseñaban cosas bien locas. Entonces, bueno, la historia de medicina es bien bonita, ¿no? Entonces, lepra, el mayor leprosorio de Lima, ¿dónde está? En el RIMAC, en el Hospital de la Guía.
que es un hospital que ahora pertenece creo que a la policía. El hospital de la Guía. Ese es un leprosorio, era un leprosorio. Y ahí estaban los pacientes con lepra en Lima. Y ahora están viviendo en como una especie de comunidad muy pequeñita a espaldas del Hospital Cayetano Heredia. Hay un grupito de casitas, ¿no? Porque ya hay muchos pacientes. Pero el otro leprosorio importante en el Perú, ¿dónde está ubicado? En la selva. Creo que Yurimagua, cerca de Iquitos, que se llama la Casa San Pablo. ¿Les gusta el cine? Vean Diario de un motociclista, ¿han visto? ¿A quién le gustan esas películas de cine latinoamericano? Es la historia de Ernesto Che Guevara cuando viene acá a Perú, ¿no? Lo hace Gael García. Ya. ¿Saben quién es Che Guevara? ¿O no? Ya. El Che Guevara, antes de ser revolucionario en Cuba, ¿qué cosa fue? ¿Qué es el Che Guevara? Es médico, ¿no? Antes de terminar medicina, en su último año, se le ocurrió la loca idea de que de irse de Argentina hasta Centroamérica. Y a ir hasta Centroamérica, ¿qué cosa? Va paseando por todo la Sierra de Argentina, salta Jujuy, se va por la Sierra el norte de Chile, se mete por Bolivia, ingresa a Perú por Desaguadero, Juliaca, y de ahí se va a Cusco. En Cusco se entrevista con un médico bien conocido, eso no está en la película, está con un médico bien conocido que le dice: ¿a ti te interesa mucho la dermatología? Y dice: sí, tienes que ir a Lima a conocer al doctor Hugo Peche. Hugo Peche es un ícono de la medicina peruana, historia de la medicina. ¿Ya? Se podría decir, el primer infectólogo de nuestro país, ¿no? Que ha sido formado en Francia, y era experto en lepra y experto en enfermedades venéreas. Antes se le llamaba veneriólogos. Él era un experto en dermatología tropical, pero tenía una cosa muy interesante, aparte de ser así como todo hombre médico clásico, antiguo, porque eso ya no hay mucho, yo no soy así, no me considero así. Era un hombre muy culto. Él fundó el Partido Comunista Peruano junto con Mariátegui. Igual forma, yo siempre digo que hay que leer. Yo leo bastante cosas de no medicina, ¿no? Y Mariátegui, como ustedes saben, ¿no? A los 7 libros de Mariátegui, hasta ahí voy a ir, porque si no después el doctor Borno va a pensar que es apología. Una vez me dijeron eso cuando hice ese comentario. Mariátegui fue el fundador del Partido Comunista Peruano. ¿Quién lo ayudó a cofundar esto? Hugo Peche. Hugo Peche era de izquierda radical. ¿Quién lo alberga a Che Guevara en Perú? Hugo Peche. Y Hugo Peche dice la historia, e incluso está en los textos de Ernesto Guevara, ¿no? Es que quien lo ha introducido a conocer la realidad, ¿no? De la pobreza en Latinoamérica, ¿no? Y él le agradece mucho esa experiencia de compartir. Hugo Peche después recomienda para que se vaya a San Pablo, y ahí se aparece la película, ¿no? En la película que está con los leprosos en la selva de Perú, ¿no? Ahí sí está toda la película, todo, ¿no? Que incluso nada por un lado, que es real esa escena, ¿no? Y casi se ahoga, ¿no? Para variar, porque Ernesto Guevara era asmático, y en esa época no había mucho tratamiento para el asma, a lo mucho teofilina de duras penas. Y ahí está, él se interesaba por la lepra era todavía bastante fuerte, pero actualmente no quiere decir que no haya lepra, sí existe lepra. ¿Y dónde podrían verlo? Probablemente, si tienen suerte, en Iquitos. En Iquitos. Podría haber un paciente con lepra que tenga algún tipo de complicación aguda, o eso problema. Entonces, lepra, como le digo, no es mi fuerte, porque no es mi especialidad de por sí. No, lepra, son pocas las personas que manejan lepra, ¿no? Es más, esta clase yo la daba a un amigo que se pegó a un leprólogo, que era el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Legua. El doctor Pedro Legua es un pata que es un troma en lepra. Como dice mi profesor, a él se le daba la clase porque él la vio. O sea, de por sí, ya hasta los más viejos de
de Cayetano cuando el profesor me decía, no, es el único que entiende y él se la dicta la clase. Es bien complejo, pero, digamos, hay que tener las cosas básicas. Lo básico sí lo entendemos. Es posible que puedan verlo y lo pueden ver Iquitos, ojalá sea así, para que vean un caso, porque es bien interesante, bien bonita la dinámica de la enfermedad. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de revisar un poquito. Eso. Y después, si nos alcanza el tiempo, hacemos ponzoñosos. ¿Ya? ¿Cómo hago para poder compartir con Control P, no? Windows P. Windows P. Ahí está. Ya. Enfermedad de Hansen. Mycobacterium leprae. El Mycobacterium leprae es una cosa muy interesante porque es una micobacteria de crecimiento lento. ¿Cuánto tiempo demora el tuberculoso para crecer? En el Lobo Jensen. 30 a 45 días. Y si crece alguna micobacteria en menos de 15 días, no es tuberculosis. Probablemente sea una micobacteria de crecimiento rápido, como Abscessus, Fortuitum chelonae, que también puede dar cuadros de micobacteriosis. ¿Ya? Pero generalmente leprae es el Mycobacterium lepromatoso también, y afecta piel y nervios periféricos. Aquí está el kit del asunto de la lepra. La lepra agarra el nervio periférico y lo engrosa. Ese es el truco. Encontrar lesiones dérmicas con engrosamiento de los nervios o alteraciones neurológicas locales, mononeuritis. Entonces, si tú tienes un paciente que viene de la selva y te refiere hipostesias o disestesias, ¿no? En la piel, doctora, acá está, ves alguna alteración de la pigmentación, o sea, hipopigmentación o pigmentación roja, asociado a aumento de volumen del nervio, habría que considerar la posibilidad de lepra. Esa es la forma más clásica de presentación. Hay otras variedades, ¿no? Que ya viene con la generación de úlceras, ¿sí? ¿El aumento de volumen del nervio se vería con una biopsia? Puedes tocarlo. ¿Se puede tocar? Sí, eso es interesante. ¿Ya? Aún todavía hay, ¿no? Una cosa que no es contagiosa, eso hay que tener bastante en cuenta, porque cuando una vez hubo lepra ya en el hospital, como los chicos se desesperaban, todos no querían entrar, no se contagia, no se contagia, no se preocupen, ¿no? Pero en la antigüedad, en la Biblia, ¿qué decían? Que se contagia y hasta el siglo XX, en la película del Diario Mochilista, los tenían, ¿no? En una mini isla, ¿no? Ahí tirados ahí un montón de personas con lepra, ¿ya? Pero no se contagia. Incluso eso es una de las cosas que en la película se ve y que también se ve en los libros de su biografía, que yo leo su libro, de biografía de Che Guevara. Él se atrevía, sabiendo que no es contagioso, a tocarlos, a jugar, a abrazarlos. Él sabía eso. Y los pacientes lo apreciaban por eso, porque no lo discriminaban a los pacientes. En la película también se ve que él no discriminaba a los pacientes, pero hasta los colegas lo discriminan. Ok, es variable y sobre todo en países en vías de desarrollo se puede ver, ¿no? Hay todavía en Brasil, en Indonesia, en Bangladesh, y en el Perú no hay muchos casos. No hay muchos casos. Porque los pocos casos que ustedes puedan ver, lo podrían ver allá. Acá lo que vemos son casos crónicos, con deformidades. Los que están acá, en la cara, en las manos, en las piernas, con deformaciones, ¿no? Como digo, Perú todavía sigue siendo un país que tiene casos, pero poquitos, no comparados como en este caso Brasil. Brasil todavía reporta casos, ¿no? Se transmite probablemente por vía respiratoria y una vez, ¿no?, que se va, se disemina. El punto es que al final esto es de larga evolución.
Para que lepra, en cultivos, crezca es más de 6 meses. Así que si tú quieres tomar una muestra y decir que voy a manejarte después, bueno, eso. Si voy a manejar después, lamentablemente eso va a ser bien complicado. ¿Ya? No desarrollan enfermedades después de juicio, pues se demoran en que ocurra eso. Contacto cercano, ¿no? Hay que ver el tipo de lepra, exposición a armadillos, que supuestamente son los reservorios, la edad, la genética y la inmunosupresión. Son bacilos ácido coresistente del complejo Mycobacterium leprae, se multiplica muy lentamente, crece mejor en estas temperaturas de 26-33, ¿no? Y se ha identificado al Mycobacterium lepromatosis, ¿no? Como el agente causal de lepra en varios pacientes con lepra de promatosa difusa. Hay 5 fases de lepra que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Clínicamente no puedes diferenciar un paciente con Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis por Mycobacterium leprae y por lepromatosis. Estas son las 5 clasificaciones, ¿no? De todas estas, la lepra lepromatosa es la que más carga de micobacterias tiene en el tejido. ¿Ya? O sea, si uno ve la carga de micobacterias en la biopsia, donde vas a ver bastante micobacteria o bacilo ácido coresistente, es en la forma lepromatosa, en la forma tuberculoide, ¿no? Y hay una forma que se llama borderline, ¿no? Que es el límite medio que dice, en castellano es el límite medio, ¿no? Y estas son las tuberculoides y la lepromatosa. Son las 5 formas clásicas de la clasificación de Rieder, ¿no? La lepra paucibacilar, menos de 5 lesiones cutáneas, y la multibacilar, más de 6 lesiones cutáneas. Las lesiones, como dije, pueden ser hipopigmentadas o incluso lesiones eritematosas como tal. Esta es la clasificación, ¿no? Tuberculoide y lepromatosa, ¿no? Acá hay más bacilo. Eso puede el lápiz, ¿no? Resaltar. Ahí. Bueno, ya. De acá, muy cuidado. En la lepromatosa hay más bacilos, ¿ya? Más bacilos que en el otro extremo. Lesiones cutáneas y nervios engrosados con alteración de la permeabilidad sensorial. Eso es lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? Por eso ahí está aquí el asunto del diagnóstico, o la sospecha al menos, ¿no? Y en todo caso venir de una zona prevalente. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se sospecha, y yo no he hecho un diagnóstico, para ser muy franco, pero sí hemos tenido la oportunidad de doctor, el doctor Legua, en sospecharlo y pedir la prueba como tal, y le sacan el diagnóstico. Es bastante curioso, ¿por qué? Porque tienes que esperar el cultivo o hacer alguna biopsia, y en la biopsia sale. ¿Entiendes? Sale el bacilo, ¿no? Dependiendo del estadio donde estés, ¿no? Manchas hipopigmentadas o rojizas, como les dije, ¿no? Acá, ¿no? Hipostesia o disestesia, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? Y lo otro es bien interesante, ¿no? Heridas indoloras y que no duelen cuando te quemas. Eso es clásica presentación de los pacientes. Y lo otro es, ya como dice, edema y nervios periféricos dilatados y sensibles, ¿no? Sobre todo el edema de los lóbulos. Esa fase leonina, la fase leonina que menciona clásica de lepra, ¿no? Toda esa deformación del rostro con los ojos acá y esa protrusión, ¿no? De las cejas y de los pómulos. En el tiempo hace unas deformaciones por los nervios periféricos y las manos cogen posiciones viciosas, engarra y deformantes, ¿no? Hasta los pies también. Y muchas veces los pacientes andan de esta forma, ¿no? Como si fueran como artríticos,
Miren esa nariz, ¿no? Y miren esto, ahí está, acá está. Ese nervio, ¿lo has visto? El nervio engrosado, ¿no? Importante es la evaluación de las lesiones cutáneas, ¿no? La palpación de nervios periféricos, ¿no? Se debe haber un examen sensorial, ¿no? Una de las cosas que sí yo aprendí con lepra y qué cosas se te escapan, un tip. Es verdad que si el paciente te va a decir, me duele esta parte acá, pero ¿dónde tiene que buscar y no se les puede escapar? Es acá. Acá hay corrida de nervios, en la parte acá, toque. ¿Ya? Si eso está engrosado y hay hipostesias, hay que plantearlo. Porque muchas veces esta parte no la examinas. Tú no tocas acá. Acá tienes dos cosas importantes en el examen físico. Los nervios periféricos y los ganglios epitrocleares. En las personas, por ejemplo, con sífilis, se aumenta muchas veces crónicamente los ganglios epitrocleares. Pero también aprovechas para ver esto, los nervios periféricos, y si hay hipostesias como especies de mononeuritis, ¿no? Ahí está, atraviesa otro nervio, miren. Ahí. Y miren dónde más pueden buscar. ¿Se dan cuenta? Miren el nombre donde pueden buscar. ¿No? Pues es una enfermedad bien bonita desde el punto de vista semiológico, y creo que se ha quedado ahí porque ya nadie más investiga eso, pocas personas. Tenemos en la unidad de tuberculosis, hay un doctor experto en lepra, ¿no? Allá en el ministerio. Solo se dedica a esto, a seguir a sus pacientes, ¿ya? Y es más, él actualiza la guía, ¿no? Porque hay una guía. Vean la guía de micobacterias, ahí está su capítulo de lepra, ¿no? Él actualiza su guía, todo, es empeñoso. El doctor Falconi, un infectólogo, Eduardo Falconi, no me acuerdo. ¿No? Hay que buscar, ¿no? Ahí está. Pero como les digo, muchas veces buscamos en todas partes, pero no buscamos acá. Eso ya no sé si habría que hacer un estudio, pero no busquen esta zona. Lepra tuberculosa, o tuberculoide, ¿no? Lesiones anestésicas, ¿no? Eritema y margen bien definido. Acá está, ¿no? ¿Ven esta lesión de acá? Una a dos lesiones. La borderline, ¿no? Hay lesiones, ¿no? Con una compensación central, ¿no? Acá. Aquí. Más numerosa que la tuberculosa, y generalmente está a un lado del cuerpo, ¿no? En un lado del cuerpo. La borderline, ¿no? Pocas o varias lesiones perforadas, ¿no? Ya hay úlceras, ¿no? Y áreas centrales con menos anestesia, ¿no? Son a menudo anestesia. Y la borderline leptomatosa ya son más lesiones, ¿no? Máculas, pápulas, nódulos, ya es más variados. Ya no solamente son maculares, ¿no? Y lesiones más grandes de distribución asimétrica. Y esta es la lepra leptomatosa, la fase leonina. ¿Visto este acá en el rostro cómo está deformado la nariz, la parte de las cejas, ¿no? Los pómulos, ¿no? Y hay caída del vello corporal, ¿no? Y la forma indeterminada, que muchas veces es bastante variable. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo se hace? Control Z. ¿Acá? Bueno, ok. Fenómeno de Lucio. El fenómeno de Lucio es una cosa que así nomás no vemos. Es vasculitis provocado por lepra. Así cuando ustedes vean, aunque no creo, pero en el diferencial, ¿no? Si ustedes plantean vasculitis con compromiso neurológico, aparte de plantear poliarteritis microscópica, ¿no? Porque eso es lo que ven, ¿no? En
reumato, ¿no? ¿Han visto el PAM? Ya. Es como una neuritis, ¿no? Y problema renal, ¿no? Es la clásica, ¿no? Lesión cutánea, problema renal y mononeuritis. Eso es un poliarteritis microscópica, ¿no? Ya. Aparte de pensar en eso, uno debería de plantear la posibilidad de un fenómeno de Lucio, ¿no? Que es, hay que pensar en la posibilidad de que tenga una reacción adversa como tal, vasculitis por lepra, ¿no? Hay dos tipos de reacciones o complicaciones sistémicas de la lepra, que eso hay que tener en cuenta. La reacción tipo 1 y la reacción tipo 2, ¿no? Y generalmente esta ocurre en este grupo de pacientes. Y esta de acá en los pacientes con lepra, lepromatosa y borderline, ¿no? Son cuadros más sistémicos. Los pacientes incluso hacen cuadros de... He visto una vez un caso de esto acá de reacción tipo 1, tipo 2. ¿No? A estos pacientes muchas hay que darle corticoides o talidomida, ¿no? Son cuadros más sistémicos, ¿no? Hacen artritis, neuritis, síntomas esofaringios, e incluso algunos parece que tuvieran como resfrío, gripe, ¿no? O sea, síntomas respiratorios altos, ¿no? La tipo 1, miren, ¿no? Están tranquilos y hacen este tipo de lesiones. Ustedes ven acá. ¿Qué pasó? Ya. Listo. Yo tengo que borrador esto. Listo, entonces hacen este tipo de lesiones, como ustedes ven, cuando hacen la reacción tipo 1, hace este tipo de lesiones en parches rojos, eritema nodoso, que ocurre durante la enfermedad o durante el tratamiento. Y en esos casos hay que dar terapia inmunosupresora con corticoides o con talidomida. Y es el tipo 2 que generalmente da nódulos. Estas formas son muy sintomáticas, las otras son bien específicas, ¿no? Porque hay lesiones cutáneas con alteraciones neurológicas. Estas no, e incluso entran en el diferencial del famoso eritema nodoso. Cuando lleven dermato, van a ver eritema nodoso y ahí plantean una opción, es lepra. Tip clínico: cuando ustedes vean eritemas nodosos, siempre su profesor de dermato va a decir en los miembros inferiores. Cuando ustedes vean lesiones con sospecha de eritema nodoso en brazos, planteen lepra como posibilidad diagnóstica. Ya, claro, si está venida la célula, porque normalmente el eritema nodoso es en miembros inferiores. Si en miembros superiores, en brazos, ¿no? Y son múltiples, un diferencial es lepra, porque puede simular o ser un tipo 2. ¿Ya? Biopsia de piel, cultivo, PCR y serologías, ¿no? La biopsia del espesor, ¿no? De tomar del margen de la lesión, ¿no? Y leucocitos polimorfos son un sello distintivo del tipo 2. El cultivo debe realizarse en las biopsias. Mira. Ya no sale. Bueno, en fin. Vamos a hacerlo. Ya. Entonces, el cultivo de micobacterias, ¿no? Tiene que hacerse de las lesiones cutáneas, ¿no? Para tratar de destruir otras micobacterias. Ahora, claro, clínicamente es más sugerente de lepra si hay complejo neurológico. Es bien infrecuente ver esto con tuberculosis u otras micobacterias. Y esto es lo que les decía. Vean acá la clasificación, ¿no? TT y LL. Cuando ustedes ven lepra lepromatosa, miren la cantidad de bacilos que hay. Es brutal. Mucho más que ver en el caso de tuberculosis. ¿Ya? El PCR. El tratamiento, esto tiene como 20 años
y sigue igual. Yo le digo así con toda honestidad, no hay muchas opciones. Lo OMS creo que hace copy-paste cada cierto tiempo, está igual. No ha variado, no ha variado mucho. En el caso de tratamiento, buscamos es Pauci celular, Pauci bacilar y multivacilar. Como les he dicho, los extremos, ¿no? Si es Pauci, es tuberculoide, y si es multivacilar, es reumatoso, ¿no? Por lo que han visto en la figurita, ¿no? Y miren las opciones de tratamiento, ¿no? Los tiempos de tratamiento, sobre todo en estos casos más tiempo, ¿no? Una de las cosas que no está acá, pero el uso de talidomida, sobre todo cuando hay reacciones tipo 1 o tipo 2, sobre todo la tipo 2, usamos talidomida. Ustedes saben que la talidomida, ¿qué sabe la talidomida? Historia de la medicina de talidomida. Talidomida, el fármaco. Supongo que ya se han mencionado el fármaco, porque eso sí es clásico. ¿Han visto los niñitos con 100 deditos? Sin dactilia, ¿cierto, chiquito? ¿Dactilia? Sí. Mamás que han tomado talidomida en los años 60, 70, y hay personas de 70, bueno, de mi edad, mayores que yo. De mi edad o mayores, porque yo tengo amigos que han tenido eso. Sí, he tenido amigos que han tenido esto, de mi época de colegio. O mayores que yo, por talidomida. Era una droga que se dio en los años 50 y 60 y que no estaba con ensayos clínicos. Y después en el camino se descubre que causa la deformidad. ¿Ya? Es historia de la medicina. Dentro de lo que es historia de ensayos clínicos, ponen el ejemplo de talidomida. Así que lo buscan ustedes, van a encontrar ahí, ¿no? Toda una historia de talidomida, ¿no? Y luego la FDA en el gobierno americano se da cuenta y lo retira, pero lo aprobó para su uso y luego tuvo que retirarlo, que se detectó que no había sido ensayado, estudiado. Las regulaciones de ensayos clínicos, ustedes conocen muy también que 1, 2, que no sé qué cosa, que tal cosa, eso se ha publicado en los 60 recién, después de muchos errores. Si ustedes tienen la historia de los ensayos clínicos, se encontrarían una barbaridad promovido por los americanos para probar drogas. Uso de un medicamento, de un supuesto antibiótico para una enfermedad de garganta, con etilenglicol. ¿El etilenglicol qué es? ¿Nefro han visto ya? Etilenglicol es un refrigerante que causa acidosis metabólica de un GAP alto. Un medicamento tenía etilenglicol. En Estados Unidos lo daba para mejorar algunos situaciones altos. Morían los pacientes. La FDA también se dio cuenta, aunque ese no se llama FDA, y retira el medicamento como sea. Después de esas malas experiencias, aparte de problemas con sífilis en Tuskegee, en Alabama, es que el gobierno se regula y empieza a ser más estricto y empieza toda la ciencia de los ensayos clínicos. En estos momentos, en el mundo, en las mejores universidades entrenan, incluso haces una maestría en ensayos clínicos. Hay maestrías de investigación clínica. Pero en el pasado era terrible. Pues esto es nuevo. Así que si ustedes cuando dicen una droga tal, esto es nuevo. Debe tener 40, 50 años como máximo todo el mundo del ensayo clínico. Así que no es tan nuevo, ¿ya? O sea, no es tan reciente, ¿ya? ¿Ok? Listo. Para el tipo 1 prednisona y para el tipo 2 talidomida. Esto, ¿no? Actinomicosis. Esto sí he visto bastante. Ya, ese es causado por la actinomices, ¿no? Hay varios tipos de actinomices y son la formación de abscesos. Normalmente es en el cuello, pero también puede haber actinomices ¿dónde? En el pulmón, porque está ubicado en la cavidad oral generalmente, pero también hay actinomices en la vagina y puede generar abscesos a nivel de útero y ovarios.
¿Ya? Por lo tanto, actinomyces, generalmente el mecanismo fisiopatológico es la generación de abscesos, que fistuliza, es decir, un absceso acá, otro absceso acá, y hay una fístula, una comunicación entre ellos. Es bien interesante. Normalmente, como digo, más a nivel de cavidad oral. Presentación cérvico-facial. Hay afectación a nivel del sistema nervioso central, torácico, abdominal y pélvico, es menos frecuente. Yo también he visto en pélvico, y sobre todo son tumoraciones que muchas veces lo confunden con cáncer, y cuando lo operan sale siendo actinomicosis. ¿Por qué lo confunden con cáncer? Porque es crónico, un tumor crónico a nivel del ovario, viene el ginecólogo, no le ve otro factor de riesgo, tranquilo. Pero un factor importante es el uso de ¿qué? Mujeres, el uso del DIU. El uso del DIU es un factor para actinomyces pélvica. Se asoció a actinomyces israelí. Ya, entonces, ahí es importante. Pero lo más común es cérvico-facial. ¿Ya? Bacteria gram-positiva ramificada, ¿no? Anaerobio no formado de esporas, ¿no? Y generalmente le gusta estar a nivel de las gingivas y las criptas. Mira, por ese motivo es que empieza a nivel de acá, de la boca, ¿sí? Y se accede hacia el cuello. En el peor escenario va a pulmón. Y en los inmunosuprimidos puede llegar al cerebro. ¿Ya? Por eso, dentro del diferencial de absceso frío, se incluye a quién? A la actinomyces, a la nocardia y a la tuberculosis. Absceso frío. Porque el absceso caliente puede ser cualquier bacteria. Son el único reservorio de la especie, patología reportada a nivel mundial, predominio de hombres y mujeres, y se asocia a las caries, gingivitis y trauma gingival, infección de dientes con ¿no? secundario de erupciones, diabetes, inmunosupresión, nutrición. La enfermedad se produce casi exclusivamente por invasión directa y rara vez por diseminación hematógena. Es importante que ustedes vean a los pacientes en su cavidad oral. Todo paciente que tenga alguna nodulación o absceso cervical y vean que tenga mal estado de piezas dentarias, pudiera tener actinomyces. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. A veces, lamentablemente, los chicos no le abren la boca y le examinan la boca. Y tú encuentras en las caries cada cosa, ¿no? De todo se ve, ¿no? Así que se van a asombrar cuando los examinen los pacientes. ¿No? Masa lentamente crónica, progresiva, lo que endurece, múltiples abscesos, infecciones superativas, de crecimiento rápido de la formación de abscesos, ¿no? Se fistuliza, ¿no? Y esta es la forma. Si hay fístulas, es más clásico de actinomyces. Así. Como ven acá. Formaciones de gránulos. Los gránulos son muy bonitos. Aquellos que hemos visto, cuando la lesión se supura, se revienta, pueden ver granitos, así como la chía, más chiquitos todavía. Negro. Aparece la pus con puntos negros. Eso ya es diagnóstico, ¿no? Entonces, esos gránulos se ven. No es que no se vean, sí se ven. Por ejemplo, bueno, clarito, pero generalmente son negritos. ¿No? Cultivo aspirado, ¿no? Pruebas moleculares también. Y el cultivo demora, no van a esperar 5 días como las bacterias comunes y corrientes. Patología, tejido de duración. Y acá lo que van a ver son una especie de hilos, ¿no? Aglomerados, que es en sí la bacteria, y los gránulos de azufre. Los gránulos de azufre. PCR, ¿no? Eso es. Así se ve. Cuando lo pueden ver por visión o por patología. ¿Ya? De esa forma se ve.
Cuando ven como si fuera una bola de hilos, como un pelotón de hilos. El tratamiento específico siempre es la penicilina, pero lo importante es la cirugía. Y el tratamiento, desafortunadamente, les voy diciendo, si bien es cierto, acá ponen 4 a 6 semanas, cuando hay múltiples fístulas, yo he tratado 3 a 6 meses. En algunos extremos dan ese tiempo, 3 a 6 meses, ¿no? Podemos tratarlo con amoxicilina, generalmente yo a su caso lo mando con amoxicilina o con ampicilina, vía oral. No es 2 a 6 meses. Generalmente los pacientes que me vienen a mí son así medio moderados a severos, a consulta o hospitalización. Y les he llegado a dar eso. Hay una dificultad en los cultivos, no los encontramos, al menos en la Woodhop, ¿no? Y tampoco en Cayetano. O sea, porque como son anaerobios, saben ustedes que los anaerobios son muy difíciles de cultivar. Lo que nos vale mucho es la patología. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, igual manden a cultivar para anaerobios y para gérmenes comunes. Pero si pueden, manden a patología la muestra, ¿ya? Porque no va a salir a veces en nuestra realidad. O sea, por el texto sí, ¿no? Yo le voy a preguntar, el texto está bien. Pero en la experiencia personal no lo he encontrado cultivado. Porque quizás tenemos dificultad acá en Perú para cultivar anaerobios. Esa es nuestra dificultad, ¿ya? Excisión quirúrgica, extirpación del tejido necrótico, eumicetomas, infección micótica subcutánea crónica, ¿no? Hay bastantes eumicetomas, hasta 39 especies, y son subcutáneos, generalmente en personas, hombres sanos, que hayan sido expuestos a áreas tropicales. El hongo se mete por las piernas, generalmente. Son personas agricultoras, van a ver las fotos, son feas, ¿no? Exposiciones también. ¿Por qué digo? Yo estos casos los he visto porque mi primera publicación en un congreso fue por eumicetomas y esporotricosis. Ver infecciones subcutáneas de este calibre es infrecuente, pero acá en Perú todavía se ve zona de la selva, pero sobre todo selva adentro, zona rural, zona urbana, ¿no? Inoculación traumática. Inoculación traumática, ¿no? Los gránulos se depositan en el tejido infectado, hay reacción inflamatoria, citoquinas, y acá viene el problema, granulomas, y granulomas muy grandes con células multinucleadas, ¿no? Generalmente es el eumicetoma micetomatis, ¿no? Tenemos el Trematos sphaeae, ¿no? Y hay uno que es el pseudosporio, pero el pseudosporio generalmente no va mucho a compromiso cutáneo, ¿no? Acá está la distribución de los micetomas, ¿no? Acá también. Y generalmente están descubiertos a traumas sumamente afectados, pies, piernas, periodo de incubación, no sabemos muy bien, pero son de largo tiempo, tumor, tractos fibrosos y granos macroscópicos. Aquí también hay granos amarillos y negros. Vamos a ver las fotos. Así más o menos empieza, ¿no? La doctora Bustamante es la micóloga, digamos, más reconocida que hay en el país. Ella tiene una serie de pacientes con eumicetomas, ¿no? Nosotros trabajamos un poquito con ellos, ¿no? Y ella hace esto. Es bien traumante. Esto es cirugía más antifúngicos que no funcionan. Alguna serie, la doctora ha ensayado, todo, pero no. Ensayado por todas la ley, ensayos clínicos, ¿no? Me sacan los gránulos. Es bien deformante. Esos son granulomas. Llegan hasta el hueso.
Y lo que vas a ver son estructuras fúngicas, ¿no? El medio agar de Strosa Saburo, y ahí vas a los cultivos y son septados. Reacción granulomatosa, tinción, ¿no? Hay una tinción con HE, hematoxina de leucina, PAS, metamina de plata, ¿no? Hifas anchas, septadas y ramificadas, ¿no? Pueden ser hialinas o pigmentadas, ¿no? Los granos pueden o no verse. Estos son los que ves. Y esto que ves acá, estos son los granos. Itraconazol, boriconazol, ¿no? Posaconazol, verdad que no, yo no he tenido alguna experiencia satisfactoria con este. Recaídas, ¿no? Paciente puede tener 6 meses de tratamiento, cirugías, ¿no? Amputaciones. Cuando ya no se puede, se sugiere amputación, pero realmente eso es. Cromomicosis, ¿no? Igual, una enfermedad micótica nodosa indolente. Esto he visto solamente unos cuantos casos, porque ya de por sí no se ve mucho. Igual también eso se puede ver en la célula, pero en cepa adentro, ¿no? Comienza en el sitio de inoculación, afecta tejidos cutáneos y subcutáneos. Es más frecuente en regiones tropicales. Se puede encontrar en el suelo. Se asocia a trauma también, al igual que en el caso de oomicetomas. Y la mayoría son personas inmunocompetentes, igual que los oomicetomas, ¿no? Miren todos las especies que podemos tener, ¿no? Los Fonsecaceae, las Cladofielófaras, ¿no? Como tal, esas son las más representativas. Y el hongo, igual que en el caso del oomicetoma, ingresa, provoca reacción inflamatoria, reacción granulomatosa y progresa a este fin, ¿no? Mecanismo de la infección. Mácula eritematosa solitaria, que puede evolucionar y convertirse en mácula lisa o rosada, y después hace lesiones verrucosas e hiperqueratóxicas, ¿no? Ven acá. Y luego este tipo de lesiones. Ya. Lesiones nodulares, ¿no? Esta es la clásica lesión verrucosa. Esta sí es una clásica cromomicosis. Si ustedes le ponen esta gráfica, de frente cromomicosis. Esto de acá puede confundirte con muchas lesiones crónicas. Pero, por ejemplo, yo pienso en cromomicosis cuando veo este tipo de lesiones irregulares, sin forma, la planteo si viene de una zona de riesgo de la célula, ¿no? Y si la evolución va hacia esto, eso es cromomicosis. Clínicamente hablando, porque al final depende de qué, de la biopsia, ¿no? Y la forma tumoral. Hace poco me mandaron una foto de un paciente y una lesión muy parecida a esta, ¿no? Y yo le planteé cromomicosis. En placas, ¿no? Cromomicosis viene en función a este tipo de características de lesiones, por esta coloración. Porque uno piensa que tiene varios colores, ¿no? Le ponen el nombre más básicamente por este tipo de lesiones, por esta coloración, violáceas, ¿no? Pero miren. Pueden haber puntos negros de lesiones, ¿no? A medida que progresa la enfermedad, el punto se torna, ¿no? Una molestia bien marcada, ¿no? Y las lesiones resultan en diseminación contigua y se van a tinción directa, detención de células codiformes, biopsia, y generalmente los diagnósticos se maman por biopsia de células codiformes, ¿no? Las colonias de crecimiento lento,
¿no? Hay micelios, pimentados, todo eso, de esta forma. Igual, tratamiento muy... no hay mucha intervención. Itraconazol, terminafina, alternativa de posaconazol, no hay muy buena respuesta, ¿no? Ciclones de cura también, ¿no? Pero son tratamientos prolongados, ¿no? Largos, y las complicaciones van hacia, incluso asociados a cáncer, ¿no? Son lesiones bien traumantes. Listo. Doctor, pero Dime. ¿de dónde aparecen los hongos? ¿En la casa o un cambio? No, en el campo. Es curioso, mira, por ejemplo, uno en medicina tropical diría, ¿a qué te expones? Ese es el kit del asunto, ¿no? Mejor dicho, ¿a dónde estás? El doctor Montuso decía que uno no sabría decir cuántos gérmenes existen en la selva peruana, de cuántas cosas te puedes enfermar. Muchos hablamos de las cosas estandarizadas que nosotros detectamos, pero en la selva es impredecible. Yo tuve la oportunidad con mis hijos, cuando eran pequeños, ellos querían conocer la selva. Entonces fuimos, también lo llevé, a un centro de investigación biológica sin vacaciones. Lo llevé a Madre de Dios. Llegas a Madre de Dios, 8 horas en uno de esos barquitos, ¿no? Hasta ese lugar. He visto dragas en el camino, ¿no? Alucinante, todos, ¿no? Todos esos dragas que son de producción de oro ilegal, es como si nada, pasamos por ahí por el costado. Todo eso. Llegamos ahí y realmente no era un hotel, sino que un amigo me dijo, mira, ahí van a ver selva de verdad. Y yo emocionado, pues. Ese centro de investigación que estaba en medio de la nada de la selva ahí, ¿no? de Madre de Dios, supongo al lado del Manu, no sé, ¿no? Estamos al lado de cerca del Manu, ¿cierto? Era un lugar donde venían investigadores de todo el mundo, pero también daba la experiencia de que uno vaya a ver, ¿no? Era un centro que venía a investigar, ¿para qué? Para encontrar nuevas especies de plantas y de animales. Entonces estas personas se metían ahí y dicho y hecho, había un aula donde decía, en este lugar en el mundo se ha encontrado esta oruga, este sapito, esta planta. Han sido encontrados la primera especie del mundo ahí en ese lugar, en Perú. ¿A qué cosa quiero decir? Es que tú no sabes todo lo que hay. Tantas cosas nuevas que pueden haber y que siguen descubriendo. Lo mismo pasa con los gérmenes. ¿No? Uno no sabe cuántos gérmenes pueden existir. El doctor incluso decía, ¿cuántas infecciones tendrán las personas en la selva peruana que están adentro que no están filiadas? ¿No? Que ni siquiera tenemos la idea. Eso mismo. Entonces, en la selva ahí te puedes infectar de esto si tienes un traumatismo y entra a tu piel y lamentablemente se reproduce. Por eso es muy común. En ese año, cuando nosotros hicimos ese trabajito de serie, tuvimos un promedio de 56 casos de esporo y unos 10 casos de eubicetoma. Nosotros damos cromos, eubicetomas. 10 casitos nada más. Y eso fue aceptado en un congreso para qué serie de casos, para un costo al tope de aceptado. Porque lo presentamos como qué, como infecciones o micóticas subcutáneas desatendidas, o sea, neglected subcutáneos mycosis, ¿no? Así lo presentamos, lo aceptaron en el congreso, porque no se ve frecuentemente. Y viene tu pregunta eso, ¿no? Esto es el azar, ¿no? El estar en estos ambientes en los que puede existir, ¿no? Traumáticamente te da esto. Como también puede ser esporotricosis. Si ustedes un día van a Bancay caminando, todo así, ¡plac! ¿Quién sabe? ¿No? Ese es el escenario.
Al igual que les puede pasar allá en Iquitos, si ustedes van con sandalias a pasear, por el nanay, como yo lo hice, le va a dar leptospirosis como me dio a mí. Por eso, sí me dio leptospirosis. Por eso, ya le digo con toda autoridad, caminen con zapatos, ¿no? O algunos van con botitas, ya más seguros todavía, pero no vayan en sandalias. Puede ser que en la ciudad, eso sí, en el centro de Iquitos, su plaza no es bien bonita. Bien bonita. Entonces normal, ahí sí puedes ir con tus sandalias, ¿no? Con ropa un poco más menuda. Pero si vas ahí, quiero ir a pasearme, no sé, pues hay una playita ahí. No. La playa probablemente no, si no me metería, no me metería. Caminar sí me iría con botas. Y me iría con pantalones y trataría de tener unos polos delgaditos, pero que trate de cubrir los brazos, ¿no? Para que no me pique. Y usar repelente, ¿no? Usar estos gorros grandes así, los gorritos bonitos por acá, pero que tengan esta espalda atrás, ¿no? Ok, la semana que viene, con la intención de su famoso viaje a Iquitos, vamos a hacer todo el día tropical para que tengamos todo listo, al menos si quieren la idea. ¿Qué les voy a pedir? Les voy a pedir que toca, o les voy a enviar para que vayan leyendo 3 cosas: malaria, dengue y leptospira. Y si se puede, una lectura de ponzoñosos, pero esto va a estar. En todo caso, en ese caso les mando las láminas ya, mejor. Porque esas láminas ya las tengo bien diseñadas porque los puse afuera también. Entonces está en una presentación que unos ingleses me pidieron en Zoom, ¿no? Que les haga la exposición y lo hice bien detalladito en el sentido de muy masticado. Lo básico, tampoco lo que todas las serpientes. Lo más básico, pero lo básico de Perú, porque tampoco voy a hablar de serpientes de otro país, no las conozco. Lo de Perú. Pero está digamos, bien, entonces se lo paso eso, pero sí vengan leyendo y digan a sus amigos, dengue, leptospira y malaria, que son 3 cosas que les van a preguntar, ¿no? Y les van a revolcar en eso, porque literalmente la presentación clínica que yo les voy a dar es lo que yo he visto, pero allá a veces vienen las variantes bien locas, ¿no? Sobre todo en leptospira. A mí leptospira ya me encantaba, porque he visto meningitis, acá también vi, y vi varias miocarditis, que acá vi una nomás, allá vi varias miocarditis con leptospira, ¿no? Es bien chévere, estamos digo. Leptospira ya es bien interesante, bien interesante. ¿Ustedes conocen de Belén? Belén. La Venecia. La Venecia, ¿no? Pero saben que los chicos nadan ahí, ¿no? ¿Dónde va? Las aguas hervidas van hacia ese lago donde está Belén. Y los chicos nadan ahí. ¿Por qué motivo les digo esto? Porque Belén, en un estudio en los años 90, 94, 95, creo, ahí estaba el doctor Gutierrez con todo Gilman para los más jóvenes. Gilman es un trome en todo lo que es el estudio de medicina tropical acá en Perú, sudamericano. Hicieron un censo nada más y tomaron muestras y barrieron todo Belén. Más del 50% tenía anticuerpo a leptospira. O sea, quiere decir, en algún momento se infectaron e hicieron una forma suave de leptospirosis. ¿Ya? O sea, no hicieron forma severa. ¿Ya? Entonces, esa es la llamada de atención, ¿no? Leptospira es bastante prevalente allá. También puede haber acá en Lima, como les había comentado, ¿no? Pero leptospira puede ser bastante interesante, ¿no? Que lo vayan a llamar. Y como les digo, dengue y malaria también. Malaria es alucinante. Ojalá puedan no solo ir al hospital. Si les pudieran mandar, a digan al doctor, la experiencia de ir a centros de salud periféricos. Hay un centro de salud que se llama Centro de Salud San Juan, que está camino hacia el aeropuerto, o sea, saliendo de la ciudad. Ese centro de salud recibe una cantidad ingente de pacientes con sospecha de malaria. ¿Por qué? Porque los centros de salud de Iquitos tienen su área de febriles, su consultorio de febriles. Entonces, si el paciente tiene fiebre, no está yéndose al médico general, nada, se va al
ustedes febriles. Y ahí lo puede ser una enfermera, todo eso, y les preguntan los signos y síntomas, y si califica, le toma su gotita gruesa. Su gotita, ¿no? Y el microbiólogo, el tecnólogo, recibe una cantidad ingente de láminas y se pone a ver, a mirar. Y ves, yo me acuerdo que ahí con los alumnos, yo vi al profesor, pero con un chico que estaba viendo un tecnólogo, hemos mirado una cantidad de láminas, mire este autor, de todo tipo, ¿no? Tenía guardadas y de pacientes del día. Y lo interesante, como les había comentado, creo, es que los pacientes con malaria muchas veces te dicen sus síntomas, porque les ha dado 1, 2, 3 veces, identifica sus síntomas, dice, esto es una malaria por vida, doctor, me parece que tengo vivas, creo que tengo falsita, firme. A mí me parecía lo más loco que he visto, ¿no? Y dice, no, yo he tenido 3 veces, he tenido 4 veces. Sí, bien loco, ¿no? Conforme pasa el tiempo, si tuvo 1 vez, 2, 3, 4 veces, a la 4ª vez es de leve intensidad, pero sin características. Se llama premonición. ¿No? Y el paciente se siente un poco tranquilo, ¿no? Ya no es tan severo los síntomas como al inicio, ¿ya? Pero vuelve a tener síntomas muy parecidos. Entonces esas cositas van a ver allá. Probablemente también van a volver a revisar, porque hay muchas fases de la malaria que son muy particulares. Pero vamos, en todo caso lo tocamos ese día para darle más detalle. Para ver sobre todo identificar aminitas, ¿no? ¿Ya? Listo.